Bueno, muy buenos días. Le presento un cordial saludo a la mesa directiva, a la corporación en pleno, a todos y cada uno de los asistentes en la presente sesión. Honorable concejal, queríamos comentarle que, de acuerdo a la mesa técnica que tuvimos el pasado miércoles, nosotros organizamos la siguiente metodología, por supuesto, para contar con la bendición de la corporación. Es lo siguiente, me encargaron a mí de hacer un documento que, digamos, esbozara el tema jurídico. Después de la lectura, la intervención de mis compañeros en una duración no más de 5 minutos. O sea, máximo, las intervenciones de ellos serían máximo de cada 5 minutos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nos dividimos temas. El suscrito va a tocar tal vez la parte más larga que lo jurídico, mis compañeros una parte económica, una parte social, etcétera, etcétera, pero son de 5 minutos esas intervenciones. Tal vez la más extensa sea esta, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues el doctor Fabio ha dicho muchas cosas acá, con algunas que no compartimos, pero quisiera, digamos, iniciar haciendo una precisión y es en lo siguiente, pues algo que usted refirió la vez pasada en la última sesión. No, yo no voy a desconocer que en algunos momentos hemos tenido puntos de encuentro y eso lo ha servido al comercio, o sea, eso no lo voy a desconocer nunca. Eso por el contrario, se lo he reconocido y se lo he exaltado. Pero hay momentos de distancia que tienen que ser tomados con madurez de parte y parte, ¿sí? Y este es un momento de distancia. No quiere decir que pues entonces por eso vayamos a olvidar cosas como lo de la semana pasada o otra cosa, ¿cierto? Bueno, este documento fue elaborado con la ayuda del doctor Juan Pablo Cardona y el suscrito. Refuerza mucho lo que ustedes ya han dicho acá y hace parte, pues digamos, de la metodología que concertamos con los delegados del comercio en lo siguiente. Me detendré en algunos momentos para explicar algunas cosas que tienen que ver con la intervención del doctor Martínez. Tunja, 26 de abril de 2019. Doctor Pablo Emilio Cepeda, alcalde mayor de Tunja. Doctor Fabio Martínez Villamil, secretario de Gobierno de Tunja. Referencia: petición artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Respetados doctores, como es de conocimiento pleno de la administración municipal, los sectores comerciales y empresariales de nuestra ciudad venimos atravesando una fuerte situación socioeconómica que se debe a factores tanto del orden nacional como local. No hemos sido ajenos a las nefastas consecuencias de las reformas tributarias de los últimos gobiernos nacionales, incluido por supuesto la reciente ley de financiamiento. Todas estas han afectado con severidad las finanzas de nuestros sectores y las clases media y baja de nuestra sociedad, haciendo incluso que se tengan que cerrar varias empresas y establecimientos de comercio por ser imposible sobrellevar dichas cargas tributarias, lo que se traduce en pérdidas de empleo y de crecimiento económico. Esperábamos los comerciantes y empresarios tunjanos que, como dicta el sentido común, la administración municipal en cabeza de ustedes proyectara e implementara políticas públicas que alivianaran las cargas referidas. Ojo, sin decir que pretendemos que sean ustedes quienes modifiquen las normas de carácter nacional. No estamos pretendiendo eso, pues está claro que jurídicamente los funcionarios locales poca o nula incidencia tienen en los asuntos que se tramitan en el Congreso de la República. Y allí, por ejemplo, vale resaltar que el pasado martes surtió en primer debate de Cámara el proyecto 100 de 2018, que es de libertades económicas y a modificar el Código de Policía para aclararle a las autoridades que eso no lo debían pedir y no debían atar la destinación a las licencias de construcción. Nos parecen que decir eso, que estamos pidiendo que cambien las leyes nacionales, son distractores que además de vagos resultan falsos. Lejos de ello, lo que pedimos es que dentro del margen de manejo y las competencias que tiene la administración municipal, regule los temas que tiene a su alcance, para que mitigue el impacto que tienen las disposiciones nacionales y además para que, en lo posible, proteja el aparato productivo de nuestra ciudad, entiéndase comercio y las pequeñas empresas que existen en nuestro territorio. Con el mayor respeto, pero también enfáticamente debemos decir que no hemos visto ese respaldo por parte de la administración, ya que, para señalar un solo ejemplo, en Tunja se viene permitiendo una desbordada implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, lo que a su vez ha generado sanciones injustas, especialmente a propietarios y trabajadores de establecimientos de comercio, llegando incluso a afectar a los dueños de los locales donde estas actividades se vienen ejerciendo, situación que se acrecentó cuando esta administración, por medio de la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría de Gobierno y las inspecciones de policía adoptan un criterio equivocado del numeral primero del artículo 87 del Código Nacional de Policía. Dicha equivocación consiste en requerir a los comerciantes la presentación de licencias de construcción para, según ustedes, probar la destinación a la que hace la alusión la norma en comento. Ese proceder no solo es ilegal, sino que además puede rayar con el derecho disciplinario e incluso penal, como se hablará más adelante. Requerir licencias de construcción para aprobar la destinación viola nuestra norma superior constitucional. El artículo 84 de nuestra Carta Magna dispone:
Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Se colige de lo anterior que a las autoridades les está prohibido establecer permisos, licencias o requisitos adicionales cuando la actividad, en este caso económica, ha sido regulada de manera general. Miremos entonces cómo fue regulada la Ley 1801 en el literal primero de su artículo 87. Requisitos para el cumplimiento, ya lo he nombrado, voy a centrarme solo en lo que tiene que ver con las normas referentes al uso de suelo, destinación o finalidad para lo que fue construida la edificación y su ubicación. Con una sencilla lectura se evidencia que las palabras licencias de construcción no fueron integradas en la norma en comento. Es decir, no fue voluntad del legislador imponer dicho documento como requisito habilitante de la actividad económica y contrario a ello decidió regular de manera general, escribiendo las palabras uso, destinación o, y no y, esto es importante, finalidad. Además, tiene sentido si se entiende que para cada una existen normas especiales que definen y regulan el uso y la destinación. Aquí, respetados doctores, vale la pena traer a colación un principio del derecho que dice: donde la ley no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo. Y como es por demás notorio, la Ley 1801 no distinguió por ninguna parte la licencia de construcción como requisito habilitante ni como medio de prueba de alguna de las exigencias. Así las cosas, respetados doctores Cepeda y Martínez, la ley no les permite a ustedes, ni a la señora asesora de planeación, ni a los inspectores y miembros de la policía, entrar creativamente a distinguir sobre las licencias de construcción vía deducción, por cuanto esa conducta contraría, entre otros, el artículo mencionado. Similar sucede con el artículo 333 de nuestra Constitución Política, que dice: la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común para su ejercicio. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. En el caso en concreto, el proceder de la administración municipal por medio de sus distintas dependencias ha consistido, en la práctica, en exigir un requisito a los comerciantes, licencia de construcción, sin tener autorización de la ley para hacerlo. ¿Qué es la destinación entonces? Conforme lo establece el decreto 1077 de 2015, en la definición de uso de suelo es la destinación. En específico dice lo siguiente, artículo 2.2.1.1, definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Uso de suelo es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollan o complementen de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. De acuerdo a esta norma que regula de manera especial varios temas, entre ellos la destinación como una definición del uso de suelos, no es la licencia de construcción un documento que pruebe el cumplimiento de tan mencionada palabra, la destinación. Requerir licencias de construcción para aprobar destinación contraría la Ley 962 del 2005. La Ley 962 del 8 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen función pública o prestan servicios públicos, fue expedida hace algo más de 13 años con el propósito de mejorar las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, en procura que los requisitos y trámites exigidos por los distintos entes estatales se adecúen a los principios y fines constitucionales del Estado social y democrático de derecho. Al respecto, en su artículo 1 se dice lo siguiente: objeto, principios rectores. Voy a pasarme al punto que tiene que ver con la reserva legal. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimientos de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta. En tales casos, las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias. De igual manera, se refianza eso en el artículo 27 de la misma norma. Requerir licencias de construcción para aprobar la destinación contraría la Ley 1801 del Código Nacional de Policía. Como se ha dicho acá, y no voy a leerlo para no extenderme, el mismo parágrafo segundo prohíbe que soliciten a los comerciantes requisitos que expresamente no estén allí consagrados. Intervención de los poderes en la economía. En el concepto relativo a la reserva legal para reglamentar las libertades públicas del orden económico, ha tenido un amplio respaldo y desarrollo jurisprudencial por parte de la Honorable Corte Constitucional. Al respecto, nos permitimos transcribir algunos de los apartes de la sentencia C-352 de fecha 20 de mayo de 2009, actor Juan Pablo Cardona González, magistrado ponente de doctor Luis Ernesto Vargas Silva, la cual sentenció frente al particular. 3.6, abro comillas.
Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de este tribunal, no todas las limitaciones al derecho de la libertad de empresa, a la iniciativa privada y a la libre competencia tienen respaldo constitucional. De hecho, la Corte ha considerado los siguientes criterios para establecer si una limitación a las libertades económicas se ajusta a los fines superiores dispuestos para tal efecto en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, que son: la limitación debe llevarse a cabo por ministerio de la ley, no puede limitar el núcleo esencial del derecho, debe obedecer a finalidades o motivos expresamente señalados en la Constitución, debe estar conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Cuarto, la reserva de la ley y la intervención del Estado en la economía, reiteración de jurisprudencia 4.1, en desarrollo de los mandatos previstos en los artículos 333 y 334 de la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que, dentro de las funciones que le corresponde asumir al Estado, cabe mencionar, además de las llamadas tradicionales legislativa, ejecutiva y judicial, la función de intervención general en la economía, la cual fue instituida de acuerdo con la doctrina especializada para permitirle a la organización estatal orientar y encauzar la actividad privada, de manera que la misma se promueva y desarrolle de forma más acorde con el bien común, esto es, en armonía con los fines del Estado. En ese sentido, ha advertido que en virtud de tal texto constitucional, la intervención del Estado en la economía se surte por cuenta de varios poderes públicos y a través de diferentes instrumentos de regulación. Así, la Corte ha entendido que no solo el legislador tiene la potestad para intervenir en la economía a través de la expedición de leyes, pues la intervención en la economía del Ejecutivo también tiene un respaldo constitucional. Al respecto, la sentencia C-1040-2007 de la Corte precisó: un rol protagónico corresponde sin duda al Congreso de la República por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate específicamente de la intervención económica, artículo 150, numeral 21 y 334, como de otras leyes contempladas en los artículos 150 constitucional, por ejemplo, las leyes de marco del numeral 19 o de las leyes que versen sobre los servicios públicos domiciliarios previstas en el numeral 23 de la misma disposición, o en general mediante el ejercicio de su potestad de configuración en materia económica. Pero la Constitución del 91 también le confirió a la rama ejecutiva del Poder Público importantes competencias en la materia, no solo mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, sino además asignándole específicas atribuciones de inspección, vigilancia y control respecto de ciertas actividades o determinados agentes económicos. En conclusión, la Carta del 91, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica, configura un Estado con amplias facultades de intervención en la economía, las cuales se materializan mediante la actuación concatenada de los poderes públicos. De ahí que las formas de intervención de la economía pueden corresponder a varios esquemas que, según el caso y la finalidad constitucional perseguida, puedan ser flexibles o rígidos, situación que en principio implica participación de varias instancias del Estado y no solo de poder legislativo. En síntesis, la intervención del Estado en la economía se surte por cuenta de varios poderes públicos y a través de diferentes instrumentos de regulación. Es claro que este tipo de intervención se justifica en la necesidad de materializar los fines previstos en la Constitución y la realización del orden económico y social definido en la Carta. En todo caso, aunque la intervención del Estado en la economía se lleva a cabo a través de distintas autoridades públicas y de diversos instrumentos, por expreso mandato constitucional, el primero en cumplir con esa labor es el Congreso de la República. Así, al Congreso le corresponde señalar criterios conformes a los cuales las demás autoridades intervendrán en la economía, así como los instrumentos y límites que se deben guardar en el ejercicio de esa potestad. O sea, no es absoluto la interpretación que pueda tener un operador del Código de Policía. Debe guardar los límites que el legislador ha previsto. La Corte observa de paso que respecto de la función, esto hace parte de otra sentencia, la C-024 del 94, dice: la Corte observa de paso que respecto a la función de policía debe tenerse presente por parte de estas autoridades el artículo 84 de la Constitución. Dice: cuando un derecho o una actividad han sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Esta norma pregona en principio como reacción ante la denominada tramitología resultante del intervencionismo del Estado. Adquiere en realidad toda su dimensión humanista en materia de regulación de la libertad. En ese orden de ideas, si bien es atribución de las primeras autoridades políticas del nivel nacional, seccional y local ejercer función de policía, deben hacerlo en el marco del artículo 84 superior, de suerte que pueden concretar la ley o el reglamento, mas no les da establecer nuevos condicionantes a los derechos, libertades y garantías de protección. Opinión del Ministerio de Vivienda, que ya algo ha dicho el concejal Mendiverso, pero lo va a hacer más corto entonces. Existen por lo menos 4 conceptos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2 provocados por la Asociación de Bares de Colombia en el 2018, previniendo que esas irregularidades se cometieran, y 2 del presente año que fueron solicitados por parte de la Defensoría del Pueblo y del señor Nelson Parra,
que aunque no detallaremos en el presente escrito, por cuanto serán expuestos por otros miembros de la mesa, es importante señalar que todos esos documentos coinciden en remitir al decreto 1077 de 2015 y además dicen, en ese sentido la licencia de construcción no es el mecanismo idóneo para demostrar la destinación de un predio que ya se encuentra edificado como el establecimiento de comercio por usted señalado. Dice también, por último se concluye que para la emisión del concepto de uso de suelo no se requiere la solicitud previa de una licencia, ya que esta actuación puede ejecutarse de manera independiente de la expedición de la licencia. Fallo del Tribunal de Cundinamarca. Hay casos similares que se han desarrollado en otros lados. De este voy a resumirlo brevemente, que es el magistrado ponente doctor César Palominio Cortés, radicación 2007-0339, demandante Efraín Forero Molina. Lo mismo, cerraron un establecimiento de comercio porque no aportó la licencia de construcción en un proceso policivo de aquella época. Resalto lo siguiente de la sentencia. Así las cosas, en el ordenamiento jurídico no existe la licencia de construcción para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público, pero no por ello ha de entenderse como carta blanca para soslayar la reglamentación sobre el uso de suelo. Hasta ahí va. Por supuesto, en la sentencia en comento la Alcaldía de Bogotá perdió el proceso y fue conminada a darle cumplimiento a la norma, en el sentido de no requerir o exigir requisitos adicionales a los que la ley expresamente no le autoriza. Expuesto todo lo anterior, manifestamos que apoyamos la solicitud que en días pasados el Honorable Consejo formuló a la Personería Municipal de Tunja. Y además le formulamos a ustedes, respetados doctores Pablo Cepeda y Fabio Martínez, las siguientes peticiones. Primera, que la Administración Municipal de Tunja, atendiendo a las solicitudes de la Corporación Edilicia y del señor Personero, por medio de acto administrativo que se emita por parte de la Oficina Asesora de Planeación, manifieste que acoge el criterio de no solicitar licencias de construcción para las solicitudes de expedición de los conceptos de uso de suelo. Segunda, que en consecuencia de la petición anterior, la Administración Municipal, por medio de acto administrativo, declare que para aprobar la destinación de un predio o inmueble basta con que el mismo cumpla con las condiciones del uso de suelo señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Es decir, aquí no se está cuestionando que no debamos cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial. Para eso se hizo ese esfuerzo en la Corporación en el 2014 de autorizar y reglamentar en donde podían funcionar varias actividades. Esto que está pasando, esta interpretación de coger las licencias de construcción para atarlas a la destinación, es un retroceso, pues ya hasta el 2014 es como si no se hubiera hecho nada de Plan de Ordenamiento Territorial. Tercero, que en consecuencia de la petición anterior, la Administración Municipal de Tunja, mediante acto administrativo, dé instrucciones a las inspecciones de tránsito, policía y espacio público de la jurisdicción y al Comando de Estación de Policía de Tunja para que se abstengan de solicitar a los comerciantes licencias de construcción dentro de los procesos señalados en los artículos 222 y 223 de la Ley 1801 relacionados con la actividad económica. Cuarto, que conforme a todo lo anterior, la Secretaría de Gobierno de Tunja certifique a quienes lo soliciten el decaimiento de los actos administrativos relacionados con las suspensiones definitivas de la actividad en los casos en que esa medida se haya aplicado por la no presentación de licencias de construcción. En este último punto es con el fin de que dichos establecimientos puedan volver a abrir sus puertas y a continuar con la actividad económica que venían ejerciendo en armonía con el orden público. Solicitamos que las notificaciones se le hagan a través de la mesa de trabajo del Honorable Consejo que creó el Honorable Consejo Municipal. Rechazamos la criminalización de la economía local y viva el comercio de Tunja. Hasta ahí va la solicitud. Voy a explicar brevemente unos puntos que ha hecho el doctor que no es competente. Lo primero, sí es competente porque el alcalde sigue siendo la primera autoridad policial del municipio. Si bien es cierto, le confieren más potestades hoy al comandante de estación con el código de policía, eso no se discute, sigue siendo el jefe supremo de la policía en el municipio el alcalde, o sea, puede dar órdenes e instrucciones. Por ejemplo, decir eso, como está pasando ahorita, que para aprobar la destinación entonces tiene que allegarse licencias de construcción en los procesos policivos, porque en todos los que están de cierres por ese tema se hace alusión a las licencias de construcción. Ahí están documentados en las inspecciones de policía. Se conceptúa, se ve concepto a planeación municipal, ellos emiten que no tienen destinación porque no tienen licencia de construcción. Por cuanto no tiene licencia de construcción, no cumple con la destinación que está en el artículo 87 del Código Nacional de Policía y se ordena la suspensión definitiva de la actividad. O sea, todo va a llevar allá por un criterio interpretativo. Pues como autoridad suprema de la policía, déle instrucciones a sus subalternos de que no sigan cometiendo en ese error. Además de eso, sí puede, con el solo cambio de criterio, certificar el decaimiento de los actos administrativos. Si cambia el criterio, desaparecen las razones de hecho y de derecho que justificaron, motivaron mal el cierre injusto de esos establecimientos de comercio y desapareciéndolos, nosotros mismos nos encargamos de solicitar el decaimiento de los actos administrativos. Eso sí es posible. Se le puede buscar cualquier pero jurídico. Eso sí, tenga un abogado y tiene un problema, tenga dos abogados y tiene dos problemas, eso seguro. Pero eso es lo que se requiere, doctor Fabio, es voluntad política.
Si usted quiere hacerlo, cumpla la norma, no le estamos pidiendo otra cosa, cumpla la norma, aténgase a lo que dice ahí y no sigan atando la destinación a las licencias de construcción. Creo que es errado el criterio del doctor Darío porque está mezclando peras con manzanas. ¿Por qué? Si que lo que se preocupan es porque se caiga el piso de cualquier establecimiento de comercio. Lo mismo puede pasar en Secretaría de Gobierno en esa casa tan vieja que tampoco tiene licencia de construcción. ¿Sí? Y se puede caer. No. Pero no lo digo a manera de broma, lo digo como señalándolo como un ejemplo serio, Pero es que para eso está la norma especial, la norma de sismorresistencia y de seguridad humana que van a constatar eso. Pero no está el tema del Código de Policía, porque esto requiere o atiende otras necesidades. Hay normas especiales que regulan eso. Pero entonces acá se está mezclando peras con manzanas porque les pareció un día que lo que se podía hacer era aprobar la destinación y cuidar la seguridad a través de eso. No, para eso hay una ley de seguridad que el doctor Darío conoce mejor que nosotros, porque muchas veces era él quien nos revisaba los planes de contingencia. Si nosotros no tenemos planes de contingencia, no nos van a certificar las condiciones de seguridad. Ciérrenlos por eso, ciérrenlos por eso, pero no restrinja con la excusa de la destinación.